vamos a utilizar ahí, tenemos que usar 20 centímetros cúbicos nada más en 1 litro, ¿sí? Por acá. En cuanto a lo que es el aseo personal, se recomienda no utilizar billutería, ya todos saben que son superficies donde pueden quedar adheridas los virus en caso de tener contacto. Las uñas siempre tienen que estar cortas, limpias, sin esmaltes, el cabello recogido, no se debería usar maquillaje o cremas, y bueno, se debe mantener también la barba bien afeitada en los hombres, ¿sí? En cuanto a los elementos que indispensablemente deben formar parte del equipo de protección, están el camisolín, lo que es la protección ocular, sea gafas o sea máscara facial, el barbijo quirúrgico, el de triple capa, guantes no estériles y en los casos que corresponda el barbijo N95. Nosotros estamos utilizando actualmente, porque lo disponemos y genera también una protección mayor, las que son las cofias y las botas quirúrgicas. Recordemos que todas estas medidas que estamos mencionando son para utilización estrictamente en el área de aislamiento, ¿sí? En la estadía en el espacio común que tiene el área de aislamiento, el office, el pasillo, el lobby, no es necesario utilizar el equipo de protección si uno está solo. La verdad que en la mayoría de las oportunidades el que más tiempo pasa ahí es el enfermero solo, pero en los momentos en que haya alguien más, por ejemplo en los horarios en que estamos los médicos, es necesario que cada uno utilice un tapabocas, ¿sí? Al momento de ingresar a la habitación, sea para tomar controles, para administrar medicación o lo que sea, el equipo de protección debe estar completo, ¿sí? Con guantes, barbijo, el camisolín y la protección ocular. Si el ingreso en la habitación es para realizar actividades que tengan riesgo de generar aerosoles, sea hacerle paso a pacientes que no están autoválidos, o aspirar secreciones, colocar sonda nasogástrica, ya el EPP, aparte de ser el EPP completo, se necesita un barbijo N95, ¿sí? Y si las actividades que se van a realizar en la habitación ya implican riesgos de salpicadura, además de generar aerosoles, como ser un cambio de sábanas en los pacientes postrados, o higienes en la cama, además del EPP completo con el barbijo N95, se debería utilizar un camisolín plástico, ¿sí? En lo que es la colocación del EPP, siempre se van a ver varias maneras, varias formas, que no hay ninguna que sea más válida que otra, más que nada el momento de la colocación, ya para el momento de la retirada se es un poquito más estricto, pero bueno, no hay una única manera de colocarlo. Sí, todo requiere que en un primer momento haya una higiene de manos. Nosotros tratamos de sistematizarlo como para que nos resulte más fácil y no nos olvidemos ningún paso en el camino, ¿sí? Lo primero que hacemos es colocarnos el camisolín, atarlo con un nudo que no sea demasiado fuerte, cosa de que nos resulte simple también para retirarlo. Se ata inicialmente a la altura del cuello y las tiras que están a la altura de la cintura, ¿sí? Después nos colocamos el barbijo. En estos casos estamos utilizando cofia, va primero la cofia y por encima el barbijo, cosa de que la tira superior del ajuste del barbijo quede por encima de la cofia, ¿sí? Y atamos la tira inferior. Siempre hay que proceder a ajustar correctamente la banda metálica sobre el puente nasal, ¿sí? Como cuarto paso, la colocación de las gafas. Solo ocular, sino parte de la cara también. Y por último, la colocación de los guantes, que no tienen que ser estériles, los guantes comunes, pero tener la precaución de que queden bien colocados por encima del puño del camisolín. Conviene, bueno, que si disponemos de algún compañero que corrobore que el equipo esté bien puesto,
y hacer una maniobra de abducción de los brazos, cosa de comprobar que al realizar algún movimiento no se vaya a zafar, más que nada los guantes del puño del camisolín, que eso suele pasar y no debería pasarnos adentro de la habitación del paciente, ¿no? Estos son los elementos de los que disponemos una vez que ya entramos con todo el equipo puesto a la habitación del paciente. Como podemos ver, hay una mesa separada, que esto se le pide al paciente que no tenga contacto con ninguna de las superficies de esa mesa. Disponemos de los elementos para los controles de signos vitales y de un alcohol en gel, ¿sí? Una vez que ya se le hizo la asistencia al paciente, viene la parte, bueno, esta es otra imagen de cómo se disponen tanto el cesto de residuos adentro de la habitación como los elementos para controles. Ya una vez que terminamos de trabajar con el paciente, de asistirlo, viene la parte de retiro del equipo de protección. Que esto es la parte más importante, en realidad, de todos los actos que hacemos en relación a esto. Tenemos que estar lo más tranquilos posible, hacer todo lento, pensarlo bien, para tratar de disminuir el margen de error, porque se ha visto que la mayor cantidad de los errores o de los contagios, de las contaminaciones, se producen en este paso. No está estandarizado tampoco exactamente los pasos a seguir, pero dentro de lo que hemos adoptado, es conveniente también hacerlo siempre de la misma manera. Cuanto más práctica se tenga, menos margen de error hay. Lo primero a retirar son los guantes, ¿sí? Que de la manera en la que se muestra en el esquema, se retiran con un guante, se saca la parte externa del que está puesto, se toma, una vez que se terminó de retirar, se toma con la mano contralateral, y con la mano que ya no tiene guante, se desliza por debajo del guante que está puesto, y se envuelve, se retira con un movimiento envolvente. Entonces quedarían todas las superficies del guante que tuvieron contacto en la parte interna del guante, que eso también disminuye mucho el riesgo de contaminación. Eso se desecha en el tarro que vimos en la imagen anterior. Nos lavamos las manos con ese alcohol en gel que está dentro y procedemos al segundo paso dentro de la habitación, que es la retirada del camisolín, ¿sí? Una manera es desatar el nudo superior del cuello y desatar la parte inferior, e ir rebatiendo hacia adelante la bata, tocándole lo menos posible y solamente de las partes internas, ir sacándola, y a medida que uno la va sacando le hace un movimiento envolvente con el objetivo de ir dejando toda la cara anterior, externa del camisolín, que es lo que consideramos que puede estar contaminado, hacia adentro, e ir enroscándolo a la vez, ¿sí? Y eso se desecha también en el mismo balde, en la bolsa roja, ¿sí? Posterior a eso también se procede a la higiene de manos. Otra práctica que puede hacerse es solamente desatarse el nudo de la cintura y con un pequeño movimiento estirar y tratar de romper el nudito o el lazo que se haya hecho en la parte del cuello, ¿sí? Siempre hay que hacerlo con movimientos lentos, cosa de que no ser un movimiento muy brusco que pueda generar aerosolización también, que se salpique, digamos. Después de este paso, ahí se procede a salir de la habitación. Fuera de la habitación nos encontramos con un recipiente donde vamos a colocar la máscara facial. Ya el retiro de la máscara facial es el paso siguiente. La dejamos sobre ese recipiente, se pulveriza uno tiene que alejarse un poco, pulverizarse con el alcohol que tiene el atomizador, eso es alcohol al 70%, se la deja reposar 5 minutos más o menos, y después se vuelve a limpiar bien, ya después lo voy a comentar. Ese es el paso posterior, que es el retiro de la protección facial.
posterior a que uno saca la protección facial y la limpia, procede nuevamente a la higiene de manos. Recordemos, vuelvo un poquito para atrás, que también hay un dispenser de alcohol, o alcohol en gel, o alcohol glicerado, da lo mismo, para poder hacer este paso. Y después, como último paso, se retira. Los cordones inferiores del barbijo se desprenden, y nosotros, al tener colocado una cofia, con un movimiento levantando la cofia por la parte posterior, despacito, inclinándonos ligeramente hacia adelante, terminamos retirando la cofia, y en el mismo paso sale solito el barbijo, ¿sí? Cuando se utilizan barbijos N95, lo que hay que realizar es, primero, porque vienen con bandas elásticas, la primera banda a retirar es la inferior, con mucho cuidado de cuando se pasa para adelante, no tocar, que no tenga contacto con la parte del anterior, que es la que tiene el filtro y todo. Se suelta despacito y se retira luego la parte superior. Y este barbijo es importante que después cada uno lo preserve, y ya voy a explicar cómo. Después del último paso se procede nuevamente a la higiene de manos y ya estamos. Acá les muestro más que nada para que quede un poquito más esquemático lo que contamos, bueno, en las imágenes previas, en la entrada a la sala, y acá lo que es la salida, ¿sí? Con respecto, bueno, a las máscaras faciales, eso ya se los comenté, que al salir de la habitación es necesario dejarlas en la bandeja, pulverizarlas, dejarlas entre 5 y 10 minutos reposar con ese alcohol, y después, antes de volver a usarla, hay que hacerle una limpieza por inmersión en un balde con lavandina, y también dejarla secar, ¿sí? Eso es importante también. Después, en cuanto a lo que es el control de los equipos de protección, la cantidad de equipos de protección que vamos a utilizar en el área de aislamiento va a depender más que nada del estado general de cada paciente, ¿sí? Si el paciente es oligosintomático o asintomático, un paciente joven, autoválido, eso nos permite que parte de los signos vitales y de otras cuestiones las pueda manejar el paciente, y tengamos los menos contactos estrechos posibles, ¿sí? Que con eso, con 2 equipos de protección diarios, es posible hacerle la asistencia igual. Y en los pacientes que sean más sintomáticos, postrados, estén más críticos, ya la cantidad de contactos con el paciente aumenta, y estimamos que por ahí se podrían usar como un mínimo de 5 equipos de protección. En el caso confirmado se utiliza exactamente lo mismo, la cuenta es igual, pero tenemos que tener en cuenta que eso es un punto a favor dentro de todo, que si llegamos a tener más de un paciente confirmado, el equipo de protección puede llegar a ser el mismo entre habitación y habitación, y solo deberíamos cambiarnos los guantes entre pacientes, y cada 2 horas recambiar el barbijo, ¿sí? Todavía no es el caso, pero no sabemos qué va a pasar en los próximos semanas. Debe contar la cantidad de equipos de protección que tiene, calcular lo que se va a usar en el turno en las próximas 24 horas, y asegurarse de contar con el material que van a necesitar a lo largo del día. Una vez que se utilice y que se descarte el equipo de protección, es necesario que quede una constancia en un libro de novedades de cuántos equipos se usaron, en qué pacientes se usaron y quiénes los usaron. Esto ya lo habíamos comentado en la charla anterior, que es importante el registro de quién tiene contacto estrecho con el paciente que está internado. Y bueno, como dato para tenerlo en cuenta, en realidad que lo sepamos todos, que todos los turnos deberán tener por lo menos 3 cajas de guantes, una de cada talle, porque con la variabilidad de enfermeros que puede llegar a haber, o de personal, no podemos quedarnos sin el material de protección. Algunas aclaraciones con respecto a los barbijos N95, ¿sí? Deberían disponer solamente del N95 aquellos profesionales que realicen actividades frente al paciente que generen aerosolización, ¿sí?
como ser la intubación endotraqueal, la aspiración de secreciones, los PAF que deben hacerse a los pacientes que no son autoválidos, ¿sí? La toma del hisopado, o higiene y cambio de sábanas en pacientes postrados, colocaciones de sondas nasogástricas, ¿sí? Todas esas actividades que generan aerosolización. Los barbijos N95 son de uso personal, bajo ningún punto de vista deben compartirse. Esto que les decía anteriormente, que cuando no se estén utilizando, deben ser guardados por cada dueño en una bolsa en un papel, bolsa de papel o en un sobre de papel, identificada con nombre, con apellido y con fecha de inicio del uso, ¿sí? Nosotros estamos dejándolo todo en un armario en el lobby, cada uno con su equipo por separado. El objetivo de que sea una bolsa de papel es que hay que tratar de que no se humedezca, los barbijos siempre se humedecen un poco por el uso, pero hay que permitirle que la bolsa con la que lo vayamos a cubrir no le genere algo impermeable, ¿sí? Que le permita secarse. El uso del barbijo puede ser de 8 horas diarias y hasta 15 días seguidos, y cuando se completan esos 15 días de uso, uno los puede reesterilizar en un autoclave a 70 grados durante 30 minutos. Y de esa manera hay estudios hechos que no pierden la efectividad, que no pierden la función de filtro, y de esa manera se pueden reutilizar hasta 10 veces. ¿Sí? Bueno, cuando uno recibe ese barbijo, debería constar en una planilla donde se registra el nombre y la fecha de entrega, porque no dejan de ser recursos caros, digamos que son realmente escasos, y genera una buena protección, y bueno, no es ¿cómo se dice? No es un recurso para andar dando a gente que realmente no la necesita. Entonces es necesario llevar un control de eso. Dentro de todo lo que venimos viendo, tenemos, estuvimos hablando más que nada de lo que es el contacto con el paciente, el contacto estrecho con el paciente internado. En estas últimas filminas que quedan, que está la parte final de la charla, les voy a comentar cómo hacemos, o sea, cuál sería la manera correcta de poder administrarle distintos elementos, o sea, alimentos, medicaciones o efectos personales que le hayan llevado al paciente, evitando el contacto estrecho, ¿sí? Para de esa manera evitar al máximo la posibilidad de contagio, y también, bueno, lo que es la utilización de equipos de protección innecesarios, ¿sí? Por ejemplo, cuando se le quiere entregar al paciente el alimento, botellas, medicamentos, se colocan en una mesa, ¿sí? Que está puesta en el pasillo, manteniendo lógicamente la puerta del paciente cerrada. Al paciente se le golpea la puerta y se le avisa que en un momentito salga para buscar lo que se le dejó. Una alternativa a esto es enviarle un mensaje de texto para avisarle. Uno debe alejarse de la mesa y de la puerta. El paciente abre la puerta, toma el alimento, la botella, el medicamento, lo que le hayamos dejado, e inmediatamente debe cerrar la puerta, ¿sí? Nosotros tenemos que colocarnos guantes, y con un paño, una gasa, un papel, algodón, lo que tengamos, con eso, y alcohol al 70%, se limpia la superficie de la mesa una vez que el paciente levantó lo que le dejamos, ¿sí? Tenemos algunos videos como para hacer esto un poco más gráfico, porque realmente en la teoría es todo fácil, y una vez que uno empieza con la práctica, cuando tenés las cosas adelante, no es tan sencillo, ¿sí? Cuando a un paciente le traen efectos personales, uno debe, el que va a recibir, debe hacer esperar a la persona que le está trayendo algo, pedirle a esa persona que debe tener un tapabocas puesto,
colocarse, nosotros, personal que vamos a recibir, colocarnos un barbijo quirúrgico, guantes, tenemos que disponer de una bolsa de residuos roja, y le informamos a la persona que trae que debe colocar lo que haya traído dentro de la bolsa. Nosotros cerramos la bolsa, se la dejamos en esa misma mesa al paciente, y de la misma manera se le avise que al ratito la retire, que abra la puerta y que la retire. Nosotros tenemos que alejarnos por lo menos 2 metros de la puerta, como para no tener un contacto cercano. Después de que el paciente agarró lo que le dejamos, se vuelve a limpiar la mesa de la misma manera, con un paño, gasa, con alcohol, se descartan los guantes y nos lavamos las manos, ¿sí? Tenemos, Silvia, algunas imágenes para mostrar de esto. Sí. De la recepción de de lo que comentaba recién Laura, de la recepción de los efectos personales del paciente, ¿sí? Un segundito. Previo a la colocación de guantes y del barbijo, se lava las manos, se coloca el barbijo. Los anteojos es todo un tema, ¿no? Cuando hablábamos del tema de la billutería, etcétera, la cuestión de los anteojos, los que los usamos, hay que mantener una higiene muy prolija de ellos, ¿no? Se tocan muchísimo, capaz que hasta más que la cara. Ahí tiene la bolsa ya donde indica que se deposite el objeto ahí adentro. La cierra. Ahí lo coloca sobre la mesa y le avisa. Se retira. Algo importante es que tenemos que informarle al paciente que siempre que nosotros vamos a entrar, o en este caso que tiene que retirar algo, se coloque el barbijo el paciente, ¿sí? Y posterior procedemos a desinfectar las superficies que puedan haber estado en contacto con el paciente. Se retiran los guantes, siempre tratando de no tocar la cara externa, se lava las manos, y por último se saca el barbijo. Muy bien. Y tenemos otro video también para mostrar. Podría ser, perdón Lau, pero podría ser, ¿me escuchás? ¿Sí? ¿Te escucho? Podría ser que se nos esté acabando el tiempo de la reunión. Yo, en todo caso, estos videos los cuelgo en el Facebook de docencia, si nos llegamos a quedar sin la posibilidad de verlos, ¿sí? Ya a lo largo este es el video de colocación de PP. Bien. Gaby, te respondo. En caso de tener las botas colocadas, como ahora en el video Romina las tiene,
las botas es lo primero que se saca antes de retirarse los guantes y es dentro de la habitación. Es lo primero que sacamos. Y que no está incluido en el protocolo porque está sacado de la OMS y como considera las botas y la cofia opcionales, no lo describe. Yo creo que las dos son importantes, en particular la cofia, porque protege los oídos, y como tenemos que usar un estetoscopio que está dentro de la habitación, más allá de que lo limpiemos, los oídos son semimucosa, así que cuando nos colocamos el estetoscopio es un momento de riesgo. La verdad que la cofia es una necesidad con las orejas adentro de la cofia. Y eso iba a remarcarlo ahora, cuando Romina se coloca la cofia, siempre hay que asegurarse esto, que las orejas queden bien cubiertas. Si van teniendo alguna pregunta, algo que no quedó del todo claro, si quieren ir preguntando. Todo esto de todas maneras va a quedar subido. Y yo había visto la pregunta de Gaby, pero quería esperar a ver que ya en el video se ve más claro. Está bueno hablar de esto, pero es mejor practicarlo. Sí, 200 veces y aún así te van a seguir surgiendo dudas. Sí, ni hablar. Ahí están los guantes, que tienen que cubrir la totalidad del puño del camisolín, ¿sí? Muy importante que sean del talle apropiado, ¿sí? Sí, Si los guantes también. son grandes, descubren la muñeca, si son chicos se rompen con facilidad, ¿sí? Muy atentos al talle